entre el medio y la casa encuestadora. Nunca nadie tiene la culpa, ¿verdad? Es decir, el medio tira un titular, la casa encuestadora dice yo no dije eso, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, una de las regulaciones debe ser que la casa encuestadora ponga en la web del medio o en la web propia el informe completo. Pero bueno, básicamente estas son, digamos, como las provocaciones para abrir la discusión después de la intervención inicial. Bueno, yo también agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa, que me convoca desde dos lugares. Creo que es importante aclararlo porque, por un lado, yo hago encuestas en el Centro de Investigación y Estudios Políticos, que en esta última campaña electoral mencionamos mucho en los medios, y por otro, una de mis grandes pasiones desde que hice una tesis de licenciatura hace muchos años es investigar el discurso de los medios de comunicación. Entonces, digamos, en ese sentido, tengo dos camisetas acá, y eso a veces es complicado. Y tengo como esta relación un poco de amor-odio que por ahí mencionaba Sisca, y creo que lo que quiero plantearles pues dialoga un poco con lo que Sisca acaba de introducir. Yo lo titulé ¿qué dicen las encuestas? Porque de lo que quiero hablar un poco es de la cobertura mediática de las encuestas. Yo tengo aquí una ventaja comparativa, digamos, yo estuve en el proceso de elaboración de algunas de estas encuestas. Tal vez yo rescataría de lo que acaba de plantear Sisca un par de cosas porque si bien existe un reglamento del Tribunal Supremo de Elecciones para inscribir a las empresas, en el caso del cierto, a este centro de investigación, para poder realizar encuestas durante la coyuntura electoral y publicar datos, ¿verdad? Porque eso es la limitación. En realidad cualquiera puede hacer una encuesta, pero no puede publicar los datos de intención de voto. Este reglamento existe y tiene un montón de puntos, pero en realidad este reglamento no nos permite estos criterios de rigurosidad que planteaba Sisca. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. O sea, cómo crear los mecanismos, porque los que hay no están funcionando, para que el tema de las encuestas, que yo concuerdo, yo no podría pensar en un escenario electoral en el que no exista, bueno, cómo hacer para que estas encuestas por lo menos cumplan con estos criterios de rigurosidad. Porque lo cierto es que lo que vemos en las publicaciones durante el periodo de la campaña, pues realmente parece que son publicaciones muy esquizoides, para hablar desde la psicología del que vengo. Es decir, de pronto en un mismo día podemos encontrar datos absolutamente contradictorios en distintos medios de comunicación. De una semana a otra en un mismo medio de comunicación, dos encuestas que dicen cosas totalmente distintas, por supuesto, a la gente esto le confunde mucho. Y yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos es realmente las encuestas para qué. O sea, obviamente creo que cuando vemos los intereses detrás de quienes pagan, la mayoría de las encuestas sabemos para qué, pero si lo vemos desde el lado de la ética profesional, ya sea de quienes hacemos las encuestas o de quienes las cubren y las publican en los medios de comunicación, bueno, ahí tendríamos que tener una discusión de qué realmente, para quién realmente estamos informando. ¿Es para la población o es para ciertos sectores? Yo quería plantear, poner la primera, como tres grandes problemas que yo ubico en esta coyuntura específica de las elecciones que acaban de pasar. La primera es como la preponderancia que se le da a los datos sobre las explicaciones, es decir, lo que Sisca llama, y mucha gente lo llamamos la carrera de caballos. O sea, lo que los medios y literal, si les interesa, ustedes pueden entregar un informe como decía responsablemente hicimos de hacer públicos todos estos informes. Se les puede entregar este informe de muchas páginas, pero directo se van a la página donde está la intención de voto. Eso es lo que le interesa, porque va a ser el titular. El problema con esto es que cuando publicamos datos de esta manera, que es, digamos, una orden un poco más sensacionalista, provocan
preguntarnos, bueno, ¿qué implicaciones tiene utilizar la publicación de datos sin explicaciones serias detrás? Entonces, yo ponía un par de casos. Uno fue el aumento de Villalba en la encuesta de agosto del 2013, que bueno, mucha gente nos cuestionaba y nos preguntaba, pero ¿cómo y por qué? Pero digamos, en las publicaciones había poca información para poder reflexionar sobre cómo y el por qué un partido que hasta ahora había sido muy pequeño de pronto estaba apareciendo en los primeros lugares. Entonces, nosotros, digamos, si hubiéramos tenido la oportunidad, y de hecho lo intentamos hacer, pero no necesariamente fue lo que se publicó, hubiéramos tratado de explicarlo de la siguiente manera. O sea, las encuestas que hemos estado haciendo desde antes del periodo electoral nos decían que José María Villalba era sostenidamente el diputado mejor calificado, uno de los más conocidos, y por lo tanto no debe sorprender que una cara conocida, que además contaba con relativamente buena aceptación en la población, pues iba a aparecer entre los primeros lugares frente a candidatos que se conocían menos, incluyendo a quien finalmente fue electo como Solís, que en aquel momento de esta encuesta parecía bastante bajo y con un nivel de reconocimiento mucho menor a Villalba. El otro caso es esta encuesta que probablemente recordarán, en el que este no era el dato principal de la encuesta, sin embargo fue el que más circuló. Y que es cuando en un escenario de segunda ronda preguntábamos a la gente entre los cuatro candidatos que estaban arriba y que iban en ascenso, bueno, ¿por quién votarían? Y resulta que el candidato que iba de cuarto era el que ganaba todos los escenarios de segunda ronda. Entonces la gente decía, eso es imposible, eso no tiene sentido. Y claro que sí, eso así no tiene sentido, pero eso tiene una explicación, que fue la que no llegó a ser publicada, y que es que el Guillermo Solís era el candidato que menos polarizaba. O sea que cuando le preguntamos, no solo a la gente le preguntamos que por qué votaría en un escenario de segunda ronda, sino que les preguntamos por cuál candidato usted nunca jamás en su vida votaría. Y Luis Guillermo Solís, ahí apenas un 0,8% de la gente decía que por él, mientras que candidatos como Johnny Araya y José María Villalba, que estaban en ese momento en los primeros lugares y que tenían un gran apoyo de cierto sector, a la vez tenían una desaprobación muy grande en otros sectores. Y en otra pregunta, en la que preguntábamos valoración de los candidatos, y hicimos un cruce para ver cómo valoraba la gente a su candidato, o sea, no solo para que iban a votar, pero también a los candidatos de los partidos adversarios, o bien a quienes estaban indecisa, cómo los valoraban. Y lo que encontramos es que Guillermo Solís, si bien tenía la valoración menor dentro de la gente que ya lo apoyaba, era el que tenía la mejor valoración dentro de todo el resto de la gente. Toda la gente que iba por los demás candidatos, toda la gente que no se había decidido por quién votar, valoraba positivamente al Guillermo Solís. Y eso explica que un candidato que no es el favorito en un escenario con 13 candidatos, cuando se reduce a 2, toda la gente que, digamos, estaba ahí un poco más indecisa tiraba hacia él, por lo que terminamos viendo que sucedió en la segunda ronda. Otro problema que yo identifico es tomar las encuestas como proyecciones. Ya sí es que hablo de esto. Y por lo menos desde el CIEP siempre fuimos muy cuidadosos con decir esto es una fotografía de un momento en específico. La realidad cambia todos los días y sobre todo una coyuntura electoral en la que ocurren cosas cada semana y cosas que realmente afectan las decisiones de la gente, ¿no? Entonces, el pretender que las encuestas son una proyección y que tenemos que creerlas, creer que estos datos se van a traducir finalmente en el voto, es un error que cometemos con frecuencia, pero que además la forma en que se publican las encuestas induce a creer eso. Porque no nos presentan como una verdad. Nosotros en el CIEP ni siquiera nos gusta publicar
entrevista, estamos conversando y entonces la entrevista me dice, usted me dijo que no se podía saber cuál era realmente si iba a haber segunda ronda porque el porcentaje de personas indecisas era muy alto, pero yo lo saqué por la regla de 3. Y le dije, no, pero eso sí puede ser, porque el margen de error de ese gráfico es altísimo. O sea, si estamos hablando de la mitad de la gente, porque la otra mitad está indecisa, ahí el margen de error es 10 para arriba y 10 para abajo, es absurdo. Y sin embargo, ese gráfico lo tuve en la captura de pantalla, ese gráfico se publicó. El de la derecha, que es el del semanario, que digamos no es el mejor gráfico en términos de poder explicar gráficamente los porcentajes, pero digamos usted que refleja los porcentajes reales. Entonces lo que vemos ahí es un casi 56% de gente que no sabía quién iba a votar, un 20% de medalla y ya comparémoslo con el 48% que reportó Televisa. Eso fue en septiembre. ¿Qué pasa? Estos eran, digamos, los datos originales de nuestro informe, el cual también los medios tenían. ¿Qué pasó en octubre? Otra vez. A pesar de que les dijimos, hey, no se puede hacer eso, en serio, no se puede, el margen de error es demasiado alto, una vez más lo volví a hacer. Y entonces, además afirman que no habría una segunda ronda, porque la mayoría apoyaba a liberal. Entonces, nosotros decíamos, bueno, lo que pasa es que imaginarse que la gente que está indecisa se va a comportar igual que la gente que ya está decidida, no tiene sentido, porque por algo está indeciso. La gente no lograba convencer a esta gente. Entonces, no podemos imaginarnos que se va a comportar igual que la gente que ya se decidió por la razón que sea que se haya decidido. Este es el gráfico original. Vemos que ahí de nuevo hay 47% de personas indecisas que fueron excluidas de este gráfico. Y esto ocurrió otra vez en noviembre. De nuevo, se excluyen porcentajes que se habla del voto válido. Y ahí es donde se afirma por primera vez que tal vez no va a haber una segunda ronda. Sin embargo, nuestros porcentajes no dan para afirmar esas cosas. Y un tercer problema que yo encuentro es esto que decía de tomar las encuestas como datos fijos. Entonces, de pronto se reclama que en una encuesta de septiembre y de octubre hay una gran variación. Bueno, lo que pasa es que profesionales del área de ciencias sociales sabemos que la realidad social cambia todos los días y todo el tiempo. Entonces, al presentar los datos como verdades, como fijezas, además perdemos la riqueza de pensar más bien en flujos y en cómo la opinión y el comportamiento fluye y depende de una serie de acontecimientos que ocurren en un determinado contexto y que en campaña electoral a veces son cosas, digamos, en las que se invierte mucho dinero y además que tienen un fuerte impacto en la población. Entonces, yo un poco desde esta preocupación de las camisetas me pregunto qué hacemos. Entonces, bueno, está esto que escucho con mucha frecuencia, bueno, toda encuesta responde a intereses y lo he escuchado, digamos, cuestionando algunas de las encuestas que hemos hecho en García. Y yo estoy de acuerdo que toda encuesta responde a intereses. Creo que Cisca lo reflejó muy bien cuando hace la tipología de encuestas. Hay encuestas que tienen que ver con cómo los partidos van a obtener financiamiento y estas encuestas tienen un interés, por supuesto. Y hay encuestas que pagan los partidos para los fines que sean, porque tienen un interés. Y hay encuestas que pagan los medios de comunicación y que probablemente su interés sea el rating, digamos, más allá de lo que digan los resultados. Pero en nuestro caso es un fin académico. Y lo que nosotros queremos hacer con este proyecto que tenemos en el CIEP, con los proyectos que se desarrollan en esta y en otras universidades, es aprovechar la oportunidad de estudiar en el momento, no a posteriori, porque cambian mucho las percepciones, los estudios, sobre todo lo que la gente dice, que hizo, o que pensó, o que sintió, versus poder ir estudiando en el momento. O sea, poder ir estudiando cómo ese porcentaje de gente que no se decidía hasta la semana antes se puede decidir, es algo riquísimo, porque nos da herramientas para pensar cómo se construye
y la comunicación. Es decir, yo creo que es crucial, y yo he dado algunos cursos de investigación en la Escuela de Comunicación, creo que es crucial que logremos que la gente que se está formando, la comunicadora, en distintos énfasis, sepa cómo interpretar estos datos también, y tenga las herramientas, y no la gente que se forma en nuestra universidad, para poder redactar comunicaciones serias, digamos, responsables, y que realmente le ayuden a la población a entender que ese montón de porcentajes que se le están presentando y que son muy diferentes a los que presentaron la semana pasada y los que están presentando otro medio. Incluso un compañero decía, Adrián Villalta, con esta iniciativa que yo espero que algún día se concrete, de hacer un curso dirigido a periodistas sobre cómo cubrir este tipo de noticias. Y yo pienso que eso es algo que podríamos hablar con la escuela y se podría hacer no solo para periodistas como el colegio, no solo para gente que ya está diciendo, para la gente que está estudiando. Porque yo creo que si bien esto no soluciona todo el problema, los intereses que hay detrás de las publicaciones siguen estando ahí, por lo menos le da herramientas a la gente que estudia para comunicar a diversos públicos cuestiones que a veces son muy complejas y para que la gente las comprenda. Bueno, creo que también es crucial que tengan estas herramientas para que por lo menos podamos de alguna manera entenderlos y en tanto nos podamos entender, creo que podemos darle a la gente, a los públicos, también información que puedan entender. Muchas gracias. Realmente dos ponencias de lujo. Yo he sacado 8 reflexiones para provocar el debate y previo un par de comentarios. El título que nos convocó hoy es "Brinda información o manipula el voto de intereses mediáticos y partidarios en las encuestas". Y sin duda alguna, quizás lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que depende de qué coyuntura, qué caso encuestadora. Hay algunas que tienen un poquito más de credibilidad o otras tienen un poquito más de crisis de legitimidad. Hemos escuchado cómo la mayoría de los periodistas les falta una cultura de lectura de los datos de las encuestas y hay una ausencia en la capacidad de análisis de datos. Ahora, quizás una de las preguntas fundamentales es si es malo tener interés en una encuesta. Y yo agregaría, inclusive a lo que doña Cisca comentó sobre los tipos de encuesta, que quizás la tienen sumergida entre los partidos políticos, pero para mí es una de las más creíbles. En el último proceso electoral estuve ajeno a leer cualquier encuesta más allá como ciudadano, pero mi experiencia en la región centroamericana me ha demostrado que las encuestas más certeras son las que pagan los bancos que cuestan dinero. Usualmente esa técnica se hace en 3 encuestas, 2 de la casa del país y una internacional, y se hace un cruce de datos que sobre ese monto el banco presta plata. Desde luego estamos hablando de que cuando los bancos ponen en riesgo su plata, se aseguran de tener una fuerte metodología. Yo le agregaría que eso, no sé si está metida ahí entre las otras. Y él tiene la posibilidad de leerlas y verlas, son impresionantes. He sacado 8 reflexiones para provocar el debate y de forma muy rápida. La primera es: dime qué encuesta usas y te diré qué resultados buscas obtener. Y eso quizás pareciera ser una máxima que hemos encontrado entre las dos expositoras. Segundo, hay una relación entre encuestas y partidos políticos. Recordemos que los partidos políticos durante los años 70 no dependían de las encuestas, tenían una estructuración social que más o menos reflejaba la composición de la sociedad y tenían esas correas de transmisión que permitían canalizar intereses. Sin embargo, al menos en Centroamérica, en la década de los 80, y con toda una serie de reformas constitucionales que hubieron varios países, de los cuales Costa Rica no se escapa, se pasa de una lógica de partidos de militantes a partidos de simpatizantes, y ahí se empiezan a utilizar las encuestas. Es decir, un partido tiene un sector de estudiantes universitarios, cooperativistas, mujeres, profesionales, con los cuales hacían focos territoriales, focos nacionales, y eso permitía definir la orientación del partido político. Cuando el partido deja de su estructura de militantes ahora de simpatizantes, hay una mayor dependencia de las encuestas. Y esto nos lleva a también que las encuestas se han convertido en la herramienta de estructuración de redes de apoyo. Recordemos que un partido puede manejar una campaña, inclusive gobernar,
con el apoyo de su estructura partidaria o de grupos y sectores sociales de interés, que le permiten hacer un filtro previo sobre la conflictividad social. Y ahí las encuestas tienen un uso fundamental. La tercera reflexión es la volatilidad de las preferencias electorales. Recordemos que una encuesta hoy en día nos ayuda a los partidos políticos a identificar cuáles son los puntos de la ley de máxima diferencia y mínima diferencia. A través de una encuesta ya yo sé en qué temas debo tratar de no despegarme de tal actor, porque en la medida en que me despegue de esa posición pierdo capital político. Y en cuáles otros temas me funciona tener una posición de máxima diferencia. En la primera ronda, en Costa Rica, vimos que la posición de liberación del Frente Amplio era de la máxima diferencia. Liberación Nacional supo jugar muy bien la regla de máxima diferencia atacando el Frente Amplio. Y si pensáramos que lo que buscó fue bajarlo, eventualmente contribuyó a eso. Pero cuando se enfrenta a la segunda ronda con un Guillermo Solís, que no entra en una confrontación de esa política tradicional, esa máxima no le funcionó y no supo lograr manejarse para una dinámica de mínima diferencia. Y esto además nos permite la volatilidad de las preferencias, como bien mencionabas, una estratificación del electorado. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que hay una gran confrontación entre lo que son las encuestas privadas y las medios de comunicación. Yo en mi pasado he tenido la posibilidad de ver una encuesta de los medios de comunicación que tira unos datos y conocer inclusive las encuestas internas de un partido político que me tira otra realidad totalmente diferente. Y desde luego que el partido se queda callado. Y este tipo nos ha llevado también a un efecto de que no se está analizando en las encuestas el fenómeno del gasto. Recuerdo perfectamente la elección de Óscar Arias Sánchez en su segundo mandato. Si las elecciones se hubieran realizado una semana después, Óscar Arias no gana las elecciones. El efecto desgaste que él venía experimentando, que no se analiza a veces claramente en las encuestas, era impresionante. Es más, les puedo asegurar que 3 días después de esa elección de Óscar Arias, posiblemente el presidente en ese momento no hubiese sido él y hubiera sido otro. Bueno, ya se requieren otras cosas de analizar. Pero lo que sí es importante es que existe una volatilidad muy fuerte y cada vez mayor en la preferencia del electorado. Y eso me lleva al cuarto punto. Las encuestas son un instrumento del análisis de perspectiva política. Pero en Costa Rica se ha convertido la encuesta en el único análisis de perspectiva política, sustituyendo el medio del fin en sí. Y como decían las compañeras, cuando uno hace un análisis de encuesta, uno busca entender cuáles son los factores sociales que han determinado para ver ciertos cambios, para poder comprender otras lógicas sociales. Y realmente, al menos en los medios de comunicación, eso no se hace. En otros centros de análisis o en otros centros de gobierno en este país, eso es muy común, pero no es lo frecuente. Y es tratar de entender cuáles son las causales de impacto social, es decir, poder entender las dinámicas de coyuntura. Además, en Costa Rica no existe una vocación fuerte del análisis de gestión prospectiva, y cuando la gente hace análisis de gestión prospectiva, hace un análisis de futuros, que es diferente. La perspectiva de estricto sensu tiene otra connotación, y esto me lleva al punto de los indecisos. Sin duda alguna, en el análisis de los escenarios, los indecisos no es un factor, es el elemento circunstancial más valioso de la realidad política costarricense. El quinto tema es la credibilidad técnica. Y aquí encontramos en ocasiones la sobrevaloración de candidatos, como bien lo señalaban las compañeras. Yo lo he vivido en mi pasado, he visto cómo se busca sobrevalorar un candidato para generar un efecto hacia un lado o hacia otro. Y es que esto lleva a un elemento de descrédito como herramienta de estrategia política. Y desde luego aquí hay un elemento fundamental: quién paga las encuestas, y nunca, casi nunca, se ventila la transparencia metodológica de la encuesta. El sexto punto es el fenómeno de desplazamiento de la intención de voto. Y esto muy poquito, no solamente estamos hablando de un contexto de volatilidad, sino que no es lo mismo una estrategia de ataque. Voy a tratar de explicarlo, viendo un poco la dinámica de partidos, intereses y encuestas. La estrategia de ataque, cuando usted tiene un escenario multifactorial, yo puedo condensar un ataque asesista, pero los apoyos que le logro erosionar a asesista no necesariamente se vienen hacia mí. Eso era muy tradicional en el bipartidismo costarricense. La delegación atacaba el PUS y entonces o los aparqueaba y no votan o se los jalaban. Pero en esta ocasión
Liberación pensó que atacando el Frente Amplio automáticamente iba a canalizar toda esa cantidad de votos. Y cuando uno empieza a analizar las estrategias, uno puede perfectamente identificar cómo Liberación hace un giro y deja de atacar al Frente Amplio y trata de atacar a Guillermo Solís, pero la máquina no le pudo arrancar, y además, socialmente, como ya lo explicaba, Guillermo tiene un fenómeno que ahorita lo voy a reflexionar, que es el tema de la no polarización. La séptima conclusión, ya casi para abrir el espacio de debate, es precisamente este fenómeno de la polarización política. Costa Rica ha estado viendo todo un proceso de fragmentación social que se refleja inclusive en la dinámica parlamentaria. Como ven, antes de este debate se discutía sobre la elección del directorio legislativo. ¿Qué ocurre? Cuando usted tiene conflicto, cuando usted tiene un gobierno sin mayoría legislativos, cuando usted tiene una pluralidad de posiciones, usted siempre lo que va a buscar es polarizar. Todas las discusiones usted trata de polarizar para que esté a favor y en contra. Así ya no tiene múltiples actores, tiene dos bandos, los que están a favor o los que están en contra. Y si los que están en contra son mayores, usted empieza a tratar de mover las redes de apoyo social para vertírselas a ellos. Bueno, la gente está cansada de esa dinámica política de conflictividad social. Y esto se expresa en una necesidad sobre la reconstrucción del sentido de la política. Y aquí un elemento importante es por qué Guillermo Solís es uno de los candidatos que menos polariza y que permite canalizar a diferentes actores, tanto gente del Frente Amplio, como por ejemplo yo recuerdo el 2 de febrero, pasadas las elecciones, cuando se avisó que había segunda ronda, muchos amigos del movimiento libertario emocionados porque van con Guillermo Solís. Oigan, y de derecha radical. ¿Me explico? Entonces aquí hay una dinámica que requiere ser estudiada en esta dinámica social. Desde luego las encuestas electorales no nos las están dando, que son fundamentales para entender este cambio que se está dando en Costa Rica. Otro elemento importante, es el papel de los debates televisivos. No solamente son estas fotografías que se hacen en las encuestas en un momento u otro, sino el papel de los debates. Y es que sin duda alguna los debates contribuyeron, al menos en el caso de Guillermo, a ayudarle a darse a conocer más, ¿verdad? Hay una máxima que yo aprendí en política, y es que usted puede no ganar el debate, pero jamás puede perderlo. Y esto es fundamental. El debate antes era una pasarela política, donde usted se lucía, daba algunas ideas, pero hoy en día el debate ha cambiado. Tenemos una sociedad muy informada, quizás no necesariamente en todos los casos con una capacidad de criticidad muy alta, pero hoy en día la sociedad costarricense es una sociedad muy informada y que demanda esto y que además hace una lectura corporal de las personas. Y desde luego, la octava reflexión que no podemos dejar de lado es el papel de las encuestas y las redes sociales. Hace algunos años, supongamos hace 10 años, yo leí una encuesta en el periódico La Nación, termino de desayunar, cierro el periódico y ahí murió el debate. En las redes sociales se mantiene vivo, se mantiene dinámico. Y este debate ha permitido en algunos casos deslegitimar ciertas posiciones de encuestas y favorecer otras. La gente construye su posición y su orientación. Entonces, quizás tenemos muchos retos, pero vamos a abrir el debate para que ustedes participen, hagan sus comentarios. Tenemos dos expositoras de lujo que no podemos dejar pasar la oportunidad. Vamos a pasar unas 5 preguntas, hacemos una pausa, ellos contestan y ahí nos abrimos a otras rondas si es necesario. Entonces, empezamos por aquí. Buenas noches. Mi nombre es Luis Alonso Pérez y soy arquitecto. He venido aquí a varias charlas de este foro y la verdad es que cada vez que vengo me incentiva a venir a la próxima. Yo después de todo lo que pasó del seguir de la segunda ronda, me empecé a cuestionar muchas cosas del proceso. Y una de las cosas que dijo usted al final, pensé que no iba a mencionar, pero que dicho que lo mencionó, que es el tema de las redes sociales. A mí me pareció sumamente indispensable el uso de las redes sociales, porque a raíz de una investigación que también estaba haciendo yo por aparte, si uno abre las estadísticas del INEC, de lo que son los indicios cantonales, se puede llegar a ver que la cantidad de jóvenes
país son prácticamente un 45% a 65% de la población. Entonces, cuando yo veo eso y determino que la cantidad de jóvenes todavía está más directo a utilizar las redes sociales en contraparte a la gente longeva, que es precisamente la gente que tiene más o que piensa más en una política tradicional, y llámese migración, llámese la unidad, la gente más joven es la que está más directamente y todos los días en uso constante de las redes sociales. Y creo que en ese caso, la estrategia política y el asesor político del PAC fue muy joven. Yo también me consideraba uno de los indecisos, pero cuando yo me metía cada vez a Facebook todos los días, veía información del PAC. Y ahí estaba la información. Incluso tenía a mano participar de encuestas desde Facebook. Entonces ahí hay otra situación que me gustaría también preguntar, y aquí va a formular la pregunta, es cuál podría ser el papel de las redes sociales en las próximas elecciones, ya que hay una situación, creo yo, psicológica, y una encuesta que se hace directa, cara a cara o en llamada, que es que la persona cuando está formando parte de una encuesta a nivel más directo, cara a cara, la persona se inhibe y tiende a decir, no lo sé, o todavía no estoy, pero cuando estoy en mi casa, estoy en mi comodidad, estoy en mi espacio privado y estoy en una red social donde puedo participar a nivel anónimo, yo lo hago y mucha gente lo hizo. Y parte de eso también se generaban conversaciones a nivel de amistades donde la gente decía, yo no sé por qué votar, yo no sé por qué votar, y yo me rompía el hielo diciendo, no, es que voy a votar por el PAC, y la verdad es que todo el mundo decía, no, la verdad es que yo creo que yo también, la verdad es que yo creo que yo también. Entonces, como de pronto la encuesta, esa cara a cara o llamada, llega o pasó más en esta elección, evidentemente, de que se llega a inhibir un poco esa persona que está tratando de dar la información, y de pronto por medio de las redes sociales se puede crear más esa situación psicológica, quizás, imagino yo, y puede darse un poco más privada o se sienta más en confianza la persona en decir, bueno, la verdad es que de acuerdo a mis ideas esta es la persona con la que voy a elegir. Y fue sorprendente cuando yo vi justo antes de la primera ronda, donde realmente los resultados de la encuesta de Facebook hablaban muy fiel a lo que sucedió en la primera ronda. Entonces, por ahí va la cuestión de cuál sería el papel de las redes sociales. Próximamente, gracias. Si podrían referirse a la no publicación de la encuesta de INER en La Nación. Bueno, vamos a mencionar de una posible falta de capacidad de los periodistas para interpretar las encuestas. De verdad, mando de nuevo la pregunta, ¿de verdad creemos en esto? Porque yo creo que para que una encuesta sea titular y para que sea noticia, tiene que pasar por un consejo editorial. Y seriamente dudo que una llamada si no quiera conocer una encuesta. Entonces, por ahí me interesa entrar un poquito más en eso. Buenas tardes. Yo quería preguntar si bien es cierto, se refiere un poco a los debates. Yo quería tener algún comentario o alguna apreciación sobre finalmente qué influyó más o qué podría haber influido más en los electores, si los debates o las encuestas o las dos cosas juntas, es decir, por este combo, y también cuál pudo haber sido la influencia de las encuestas en los electores de las zonas periféricas, por decirlo así, de las áreas costeras, como Limón, Guanacaste, Punta Arenas, esas zonas en donde hubo mucho menos participación de los electores y donde hay mucha gente que no tiene acceso a redes sociales.
2014, la primera vez en que podemos decir que las redes sociales están funcionando de manera completa, con alcance, y me atrevo a contrariar al colega joven por allá, con alcance en diversos grupos de edades, es decir, inclusive aquí existe la posibilidad de que los viejos usen Facebook y los jóvenes usen Tumblr o usen algún otro Edit o Reddit o alguna de esas. Es decir, hay en las redes sociales, en ese mecanismo que está dentro de la comunicación tecnológica, digámoslo así, diferentes opciones para diferentes grupos de edades y también para diferentes grupos de ingresos. Es decir, si ustedes definen el número de, simplemente la estadística, cuántos teléfonos inteligentes han vendido las 3 o 4 compañías que venden teléfonos en este momento celulares, y se dan cuenta de que cubre más allá de casi que la población económicamente activa del país, ¿verdad? Estamos hablando probablemente de más de 2 millones de teléfonos distribuidos en todo el país. Es cierto que la distribución no es enteramente homogénea, pero sí es una herramienta que ha cambiado muchísimo. Entonces, para volver al punto que me interesaba en esta exposición sobre las encuestas, la pregunta específica es si debería, y si se puede, creo que el moderador está señalando una dirección que me parece que podría ser esta apropiada. Si se debe, se puede reformar este asunto de la encuesta como un mecanismo de medición para poder incluir entonces ese efecto de redes sociales, ese hecho de que, como usted lo dijo, la discusión no acaba. Es una discusión casi como de las neuronas conectándose en el cerebro de uno, ¿verdad? Es de alguna manera como aleatoria que pasa de aquí para allá, etcétera, de manera tal que no es nada más que leo la encuesta y cierro y después voy a hablar, trabajo sobre eso, pero no hay ningún aporte nuevo. En este caso, no. Uno de los ejemplos quizás más importantes de lo que permiten esas famosas redes sociales es que no solamente texto, sino que video y voz, etcétera. Cuando Luis Guillermo Solís habló que estaba a favor del aborto en casos particulares, no me acuerdo cuál era, en caso de violación, inmediatamente Liberación Nacional, a través de su candidato, en ese momento todavía tenía candidato, tomó el asunto como de que ahora sí vamos a caer con esto, vamos a hablar de que el PAC está a favor del aborto, quiere legalizarlo, cuando no era parte del programa, ¿verdad? Y fue una respuesta particular de Luis Guillermo a un caso muy específico. Entonces, doña Araya se manifiesta en contra del aborto. Bueno, inmediatamente YouTube aparece con un video en el cual doña Araya está hablando a favor del aborto hace menos de 2 años. Y eso se distribuye y se propaga en miles de personas en un instante. Entonces se modifica, ¿verdad? Hay toda la estrategia de campaña que pudo haber estado basada en lograr esa confrontación, beneficiarse, etc. Es decir, esos sistemas se caen adicionalmente porque tampoco estamos hablando en este momento de un contraste muy grande entre Liberación Nacional y el PAC desde el punto de vista ideológico. Ambos son supuestamente socialdemócratas, uno más que el otro, ¿verdad? No existe esa contradicción tan grande como podría haber existido entre el Frente Amplio y el movimiento libertario. De hecho, nunca fueron 2 partidos, eran 3. Cuando Teletica, a través de la que se decidió la elección entre 3, empezando los café política, y invitaba únicamente a esos 3 y dejó a los otros 2 por fuera. En ese momento ya estaba definiendo una derecha y una izquierda y el candidato central que se elegir, ¿verdad? O sea, ya ahí saben, y no son 2, son 3. En este caso, digamos que continúa. Pero perdón, para no llegar el tiempo en este caso, el punto aquí es quizás si hay alguna manera en que se pueda medir ese impacto de esas redes sociales con toda esa capacidad multimedia dentro de esta medición de qué se puede esperar de las elecciones. Y segundo, reforzar o tratar de cambiar esta manera en que el Tribunal Supremo de Elecciones y el Reglamento de Elecciones utiliza para financiar las elecciones y las encuestas. El punto centroamericano es un ejemplo, no lo
parece que en el caso de Costa Rica, al tener al Banco de Costa Rica decidiendo a quién le da dinero y a sabiendas nuestras de que el Banco de Costa Rica es un ente estatal cuya junta directiva está en manos del partido del gobierno, inmediatamente queda inválido como ente autónomo que le interesa proteger su inversión. Tiene una agenda política. Entonces se cayó también ese sistema. Bueno, gracias. Vamos a leer las palabras a las compañeras, solo un breve comentario. Cuando uno analiza cuáles son las estrategias más efectivas de comunicarse con ciertos grupos sociales, y es algo que he podido estudiar hace poco, básicamente son dos: las redes sociales, ponerse usted a todos los estratos de la población, y las radios rurales, o las radios locales. Es impresionante. Si usted quiere llegar a la población costarricense y no tiene capacidad ni el poder económico para poder llegar a una televisora nacional, dos líneas de comunicación fundamentales: redes sociales y las radios locales. Bueno, voy a intentar comentar algunas cosas sobre el tema de las redes sociales. Que es un tema que también he estado estudiando desde hace tiempo. Yo creo que es una herramienta. Creo que es riesgoso pensar que es la herramienta, pero no es una herramienta. En el CIEP tenemos la tarea pendiente de ver cómo hacemos para incorporar esto, porque no es fácil. A la hora de seleccionar una muestra, para una encuesta telefónica o para una encuesta a pie, el criterio con el que seleccionamos la muestra, porque este podría ser una forma, y es una forma en la que alguna gente calcula la encuesta, ¿verdad? De pronto, o incluso a veces, una vez conocí en una casa encuestadora de renombre que la forma en la que seleccionaba a la gente era aleatoriamente, ¿sí?, un número que les decía una página del directorio. ¿Qué significa eso? Que están llamando a gente de la misma familia, que podría ser, digamos, que según la tradición piensen más o menos parecido, ¿no? Eso afecta, eso sucede. Nosotros trabajamos con números aleatorios, eso quiere decir que tenemos los primeros 4 dígitos para saber, digamos, de qué región es y analizar ahí la certificación, que no existe solamente de Valle Central, no solamente de fuera de Central, etc. Y el resto de números se generan aleatoriamente. El problema con las redes sociales es cómo hacer eso. Y en Costa Rica tenemos además el problema de que no existen suficientes datos para pensar eso. De pronto hay una encuesta de IBER, es como el 2010, o sea, ya vieja, como no tanto la creación de las redes sociales, que nos habla de que hay más o menos un 40% de la gente en Costa Rica, mayor de edad, que tiene un perfil en Facebook.
semana o el propio día de las elecciones es el 36% de la gente. Entonces sí, claro que estábamos en un escenario bastante volátil en el que cualquier cosa podía, digamos, decidir. Sobre tenemos una pregunta sobre qué había influenciado su decisión de voto. La que situó más alto fueron los debates, con un 11,5%. Sin embargo, esto es lo que la gente, o sea, nosotros no podemos asegurar que esto es lo que más influenció en el voto, sino lo que la gente cree que más influenció en su voto. Entonces, hay un tema ahí también de deseabilidad social. O sea, no es lo mismo decir hice un voto informado porque vi los debates y me convencí con los argumentos, que decir yo voté porque me gustaba la personalidad del candidato, que es una aparece ahí, por ejemplo. Pero bueno, por lo menos nos da un dato de que la gente dice que lo que más influenció, o sea, lo que más me influenció fueron los debates. Sobre la no publicación de la encuesta de Univers, no puedo decir mucho porque estoy en Univers, ni en La Nación, pero pues yo creo que eso es definitivamente algo que hay que analizar, que hay que discutir, y las implicaciones que tiene, ¿verdad? Porque si bien no se publicó la encuesta, fue noticia, que no se publicara, la especulación que hubo detrás de esa encuesta, de nuevo, cuando un 40% de la gente se decidió en las últimas semanas de votar, tiene sus implicaciones, sus pesos, no podemos saber mucho más allá de eso. Sobre, digamos, lo que señalaste, aquí tenemos lo mismo, esto de la no publicación de la encuesta y la falta de herramientas para interpretar una encuesta. O sea, yo creo que están las dos cosas. Claramente, y eso pues, lo han estudiado muchísimas personas, a la vez Fran Roberts y de la Escuela de Comunicación, que han, digamos, develado mucho las redes de los grupos de poder económico, político y mediático, cómo están totalmente entrelazadas. Hay intereses de por medio en los medios, en ciertos medios de comunicación, que podrían, no necesariamente, pero podrían inducir a ciertas tendencias. Sin embargo, de la experiencia concreta que hemos tenido en estas publicaciones con el CIEP, sí nos hemos encontrado, digamos, que el periodista que nos está entrevistando en ese momento, que nos está haciendo la pregunta, no está logrando entender el lenguaje en el que le estamos hablando. Entonces, nos preguntamos, ¿será la forma en la que estamos planteando las cosas? ¿Será que estamos hablando de un lenguaje muy técnico de estadística y que hay que hablar de otra manera? O lo que sea, pero es cierto, o sea, realmente encontramos un problema de comunicación en el que creemos que podría de alguna manera, no totalmente, pero inventarse de esta forma, digamos, teniendo espacios de encuentro en los que podamos discutir sobre la importancia de cubrir las encuestas de esta forma más informativa y tal, y dar las herramientas para interpretar un informe, porque entonces ya dimos este paso que pocas casas encuestadoras lo hacen, dar los informes, que son informes a veces de 100 páginas, que están muy completos, pero bueno, tal vez no hemos logrado que ese informe se traduzca en una publicación más informativa, o en todo caso que por lo menos dejen de sacar por regla de 3 porcentajes, que además pone la firma del CIEP en un gráfico que el CIEP no elaboró y no firmaría jamás, porque realmente son datos que no tienen sentido. ¿Doctora? Pero coincido con muchísimo lo que ha dicho Marisol, pero lo único que hace es destacar como algunas cosas. Digamos, una cosa que me parece útil de las redes es, o sea, hay como varios factores útiles. Uno, que abarata la propaganda, y la segunda, digamos, la circulación de cosas, y en segundo lugar, esto que vos señalás, del aumento de la circulación de información. Yo creo que esos son como puntos fuertes de lo de las redes. ¿Qué tan útiles son para debatir políticamente? Tengo mis dudas, ¿verdad? Es decir, a
veces una tiene la idea de que se va elucidando algo, que se va aclarando algo, y otras veces lo que va terminando es como que la gente muy enojada y se polariza la misma discusión dentro de las redes. El uso de las redes como instrumento de recolección de información lo señala hoy en esta declaración de Carlos Paniagua, que señala que la preelectoral que ellos hicieron la hicieron con redes. No sé cómo le hicieron y me es sospechoso porque sacan unos resultados que me parece que sí son generalizados. Es julio del año pasado y lo que señalan es que había no al continuismo, temor a una alta abstención y temor a que ganara un populista o un político al estilo Chávez. Esa tercera me suena extraña pensando en julio del 2013, ¿verdad? Las otras no, la preocupación por la abstención y el anticontinuismo es algo que era ampliamente conocido por todos los sectores políticos. Pero por aquí ya había como un uso de redes. En redes me preocupa la exclusión de la gente de áreas rurales y de lugares lejanos. Yo creo que uno de los datos que más hay que preocuparse de esta elección es la diferencia de la abstención que está creciendo, es decir, siempre las áreas periféricas se han abstenido mucho más, pero se está abriendo, es decir, se está desgarrando, ¿verdad? Entonces, digamos, en segunda ronda tenemos que alrededor del 30% de la gente de las 4 provincias periféricas votó, pero se abstuvo alrededor del 30%, mientras que ¿cómo se llama? En las 3 periféricas estamos en los 50 largos, ¿verdad? Es decir, tocando a 60%, y eso me parece preocupante. Entonces, en redes sociales yo creería que hay una cobertura desigual, hay que demostrarlo, pero esa sería como una preocupación, es decir, empezar a descansar con eso y excluir aún más a los sectores que están más excluidos. Si los debates influyeron más, creo que sí, y creo que hay un dato que es muy importante que lo dijeron en la primera mesa, que es el hecho de que los partidos no tuvieran plata al principio de la campaña, ¿verdad? Es decir, que no hubiera propaganda. Y además eso nos generó una campaña totalmente diferente. Octubre, noviembre y diciembre decíamos, sí, estaremos en campaña, es decir, ¿qué estará pasando? Porque no estábamos inundados de spots publicitarios porque los partidos no tenían plata, ¿verdad? En relación a eso creo que hay que cambiar, esas son las cosas que hay que cambiar sí o sí en estos 4 años, la forma de financiamiento político. Que se base en encuestas es absolutamente inaceptable, ¿verdad? Y hay que ir hacia las bandas están propuestas, no hay por qué enriquecer a las televisoras a costa del erario público, ¿verdad? Y en este caso, en realidad ya ni siquiera son las televisoras, son los bancos, ¿verdad? Que, bueno, los bancos, las televisoras y las agencias de publicidad que están, digamos, lucrando con algo que tiene muy poco rédito ciudadano. Y tal vez el hecho de que los debates hayan sido más vistos esta vez nos puede servir para argumentar mejor en la Asamblea Legislativa de que hay que cambiar las reglas. A ver, lo de la no publicación de la encuesta de la Nación, espero que en algún momento lo sepamos, ¿verdad? Porque, digamos, está claro que esta campaña desequilibró a la nación. El hecho de que no hayan publicado una encuesta y que 2 de sus periodistas estrella, bueno, la directora y una periodista estrella hayan ido a la renuncia, algo pasó ahí. Pero más que eso, no tengo idea, ¿verdad? Es decir, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues incluso que hayan pasado cosas diferentes, ¿verdad? Pero creo que hay una especie de derecho ciudadano de que tan democrático medio en algún momento nos cuente qué fue lo que pasó. Y quiero volver, a ver, quiero ir de vuelta sobre algunos de los puntos de fondo y sobre todo lo que señalabas vos, digamos, de la polarización, de la no polarización, de que si un candidato tiene techo o no tiene techo. Desde mi punto de vista, todo eso es tecnología electoral. Y ahí sí los actores juegan mucho, digamos, con la información de encuestas, de forma, digamos, de que la ciudadanía sabe poco. Sí, ¿cuál fue la preocupación con la encuesta el 1 de diciembre, la que publicaron el 1 de diciembre de la Nación? El problema no era
que José María Villalta, bueno, el problema parcialmente era que José María Villalta iba arriba en distintos escenarios, ¿verdad?, de posibilidad, pero el problema serio era que no polarizaba, es decir, no generaba adversión, es decir, era un chiquillo o un joven, para no ser demasiado autocéntrica, es decir, un candidato joven, un diputado que tenía buena trayectoria, que estaba presentando algo que no se diferenciaba mucho del PAC, ¿verdad? Sí, hubo que diferenciarlo, ¿verdad? Sí, hubo que tirarlo a la extrema izquierda para, ¿verdad?, para polarizar esa elección. Y lo que vos decís, no, digo lo de Café Política, pues, digamos, de Café Política esa de enero, es claramente la estrategia, es decir, la estrategia de hagamos esta campaña entre tres, polaricemos acá, pero ahí ya empezaron a entrar una cantidad de actores fácticos, digamos, que no son ni siquiera los partidos políticos, a definir por dónde iba la campaña. Y desde mi punto de vista, digamos, lo que trataron de hacer fue poner el techo a Villalta, sobre todo. Es decir, convertirlo en un candidato que polarizaba, ¿verdad? Cosa que no hacía al principio, y eso era muy preocupante para ellos, porque les daba una posibilidad de crecimiento. Con respecto digamos, a qué ganó las elecciones, si vos te fijas, los tres primeros puntos de Villalta son los mismos que Luis Guillermo, ¿verdad? Es decir, eran, los tengo apuntados, eran no al continuismo, que en Villalta eran los mismos de siempre, alegría y esperanza, que en Villalta hay esperanza, en Solís fue la marcha de alegría, no a la corrupción, no tenemos rados que nos maten, la historia del PAC, que es fuerte con respecto a... Entonces, si vemos, digamos, esta interpretación de inicio de la campaña, digamos, de Villalta se parece mucho a lo que finalmente le permitió a Solís, digamos, colocarse desde una perspectiva. ¿Por qué no polariza? Porque está en el lugar de no polarizar, porque está en el lugar de un partido atrapa todo y está en un lugar de captar, digamos, de la gran cantidad de gente. Ahora el problema va a ser cómo desde esa estrategia atrapa todo se empiezan a posicionar cosas que permitan gobernar, ¿verdad? Pero todo esto es como para decir que yo quisiera ver que contribuyéramos desde la universidad, y aquí me remito como directamente a lo que señalaba Marisol, con respecto a la frustración esa de que siempre que uno hace intención de voto, los periodistas es en eso lo que se va a fijar, y esa es la noticia. Yo alguna vez me salí de un equipo porque se iba a pedir intención de voto hace muchos años, aquí en la UNA. Y yo lo que decía era, bueno, ¿qué pasa si empezamos a trabajar sobre la racionalidad que hay detrás del voto, sobre los motivos que llevan a la gente? Y o sacamos intención de voto y no la publicamos, ¿verdad? O lo que hacemos es trabajar cómo se están haciendo los conglomerados de motivaciones para votar, sin necesariamente entrar a la carrera de caballos. No estaremos contribuyendo así mejor desde la universidad a construir escenarios políticos, ¿verdad?, que a través de intención de voto. Entonces, esa es una idea, es decir, la posibilidad de empezar a publicar otro tipo de información sobre la campaña. Digamos, pensaba con respecto a esto de lo de la tecnología electoral, que si polariza, no, entonces voy a atrapar todo, entonces voy a tal cosa o tal otra. Me pregunto si esa es la mejor forma de desarrollar la política democrática, y si desde la universidad no podríamos aspirar a cambiar las elecciones y convertirlas en debates políticos. Ahí el riesgo es que los debates políticos la gente considera que son aburridos, ¿verdad? Incluso los debates que hubo fueron muy poco, es decir, se profundizó muy poco, es decir, yo me soplé todos los debates de enero y ninguno fue particular, es decir, ninguno me pareció como particularmente interesante en términos de caracterizar a los candidatos. No me dio elementos para votar por uno o por el otro. Es decir, si yo no hubiera, digamos, tenía una posición, pero si no la hubiera tenido, creo que me hubiera ayudado muy poco a decidirme. Y en la segunda ronda desaparecieron, ¿verdad? Y yo hubiera querido ver debates aún con el retiro de Johnny. Si yo hubiera querido que Guillermo se pudiera posicionar con respecto a ciertos temas
que, digamos, que dejara menos vacía la segunda ronda. Pero claro, yo lo que quiero es que haya mayor desarrollo de posicionamientos políticos, ¿verdad? Y menos que esta cosa de la parafernalia electoral, pero sí puede ser un punto de vista muy académico, digamos, ¿verdad? Puede ser que no tenga nada que ver con el mundo real de las elecciones, pero sí me gustaría ver, digamos, y sobre todo ahora que posiblemente entremos a un nuevo periodo político en el que se aspira a una mayor participación y a un mayor conocimiento ciudadano de lo que es la política, ¿verdad? Me gustaría ver más debate político, mayor formación política de la ciudadanía, digamos, que ayude a orientar, digamos, ayude a posicionar a la gente con respecto a las cosas. Pero sí, reconozco que no es fácil, es decir, Café Política hizo un montón de discusiones, la U colocó un montón de temas y dudo que mucha gente los haya visto. Entonces creo que no es tan fácil, ¿de acuerdo? Sí. Yo básicamente le quería plantear a Marisol la posibilidad de que también comparta la experiencia que hemos tenido con el escenario, porque yo creo que hemos tenido una interacción intensa de más de un año y creo que algunas de las batallas que hemos levantado como línea para tratar de transformar la forma en que se leen las encuestas, de alguna manera ha funcionado, pero me gustaría, digamos, ver la lectura, escuchar la lectura de Marisol como una investigadora clave en este proyecto de opinión pública que estamos desarrollando desde siempre. Y yo sí quisiera decir algo rápidamente sobre lo de UNIMED y sobre la no publicación de ese resultado, de los resultados de esa encuesta por parte de la Nación. La primera es que evidencia el control absoluto que tiene la Nación sobre los estudios que hace una empresa que se presta, que se pretende ser. Bueno, si Carlos Germán Paniagua quería publicar esa encuesta, ahí quedó en evidencia que es absolutamente rehén de quien le paga la encuesta. Entonces, ese es un primer elemento que me parece importante destacar. El segundo elemento es el manejo de la Nación de la agenda SECNI. ¿Por qué no publica la Nación esa encuesta? Porque evidentemente hay en esa encuesta algún resultado que no le interesa. El cinismo de la argumentación para justificar la no publicación es, o sea, digamos, da risa, pero en realidad también da enojo porque evidencia, bueno, básicamente lo que digo es que no quieren manipular la percepción de la ciudadanía, como había tanta volatilidad en el ambiente que mejor no publicaban los datos. O sea, todos los demás datos que publicaron de UNIMED no era manipulación ciudadana. Y esa es así. Entonces, mejor ellos protegen a la ciudadanía para que no vayan a equivocarse a la hora de el voto. Entonces, me parece que obviamente, desde el punto de vista de la relación entre opinión pública y democracia, la nación, digamos, está obviamente, digamos, lesionando principios democráticos para una ciudadanía que tiene capacidad y finalmente si se equivoca la ciudadanía, pues tiene que equivocarse. Es un poco el debate que yo también planteo con respecto a hacer o no carrera de caballo. Yo creo que el tema es que la UCR, nosotros como estudiantes, estudiosos de la opinión pública, en una coyuntura electoral, si preguntamos sobre intención de voto, no nos podemos guardar esa información. O sea, yo creo que también es subestimar, digamos, a la ciudadanía. Lo que creo es que si tenemos que analizar
Eduardo, y en eso estamos. Me gustaría que Marisol cuente un poco su experiencia. Buenas noches, Mario Soldón. Me llama mucho la atención este planteamiento y bien interesante. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que lo que planteaba Cisca es cierto, pero con respecto a la renuncia de las dos periodistas de la Nación, pero esas dos renuncias estaban anunciadas mucho antes, especialmente la de Yanina. ¿Por qué? Porque Yanina renuncia frente a las transformaciones que ha vivido el periódico, que tampoco le gustaron a Ganancia. Es decir, los cambios que se hicieron en la Nación fueron tan serios, principalmente, que Yanina se sintió muy afectada, sobre todo porque un tal Fernández, que no conozco, asumió un rol mucho más protagónico. En el fondo, el problema interesante que se da y que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo es el concepto de propiedad. Claro, es evidente, es decir, eso me parece fascinante porque en general en los periodistas hemos creído siempre que hay una especie de derecho de propiedad de la información y que las fuentes que yo poseo difícilmente se las voy a dar a su colega porque eso me hace perder especificidad y ejercicio profesional. Es decir, eso me hace perder algunos privilegios que tengo yo al buscar la información, porque yo tengo la exclusividad de las fuentes, de esas fuentes. Acuérdense que en el país también existe el derecho a ocultar la fuente. Y eso tiene que ver con el cambio que se dio en la nación, porque en el cambio se crearon equipos de trabajo de los diferentes medios y tenían que compartir las fuentes, tenían que compartir la información que provenía de esas fuentes. Es decir, ese sentido de propiedad que teníamos los periodistas en el control de las fuentes se pierde, porque tenemos que compartir toda la información en el equipo de trabajo pluridisciplinario que está cubriendo todas las fuentes para todos los medios de la nación, excepto el financiero, me parece, y el otro colectivo, la TEC. Ese punto me parece esencial para entender qué es lo que había pasado en la nación y por qué renuncia, sobre todo, la periodista Yanina, pero también porque estaba anunciada la renuncia de Ana Yancy en la medida en que ella estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, porque finalmente ella se convirtió en un mandar nada dentro de la nación. Era el adorno que era la directora de la nación, pero punto. No tenía derecho a opinar. La otra cosa que me parece interesante en todo este planteamiento es que los medios públicos, los medios en los que la propiedad no estaba claramente evidenciada, adquirieron un rol muchísimo más protagónico. ¿Qué significa eso? Significa que los medios de la universidad, como no tenían dueño, en el sentido de propiedad privada, tenían mucho más posibilidades de sacar informaciones limpias a la opinión pública. Y eso me pareció esencial, porque no solamente se dio a través de los medios de comunicación de la universidad, sí, el canal universitario, así, la UCR, las radios de la universidad, que son 3, y el semanario, sino que eso se proyectó también en las redes sociales. Es decir, lo que los medios de comunicación informaban era muchísimo más objetivo, muchísimo más neutral que la propiedad privada de los medios, que los medios de la propiedad privada, calaron mucho más hondo en las redes sociales y pudieron producir mucho más impacto y mucho más dispersión de información más o menos subjetiva que la universidad estaba divulgando. Y eso me parece fascinante, ¿por qué? Porque entonces tenemos un problema muy serio. Ya está muy claro que los medios privados están usando la información de acuerdo con sus intereses y que la nación tenía, obviamente, que censurar la encuesta porque iba en contra de sus intereses. En otras palabras, de los intereses de los propietarios de las acciones. Tal vez es más claro ponerlo así. Mientras que la nación tenía, mientras que la universidad, con todos sus medios, tenía una mayor posibilidad de
parece esencial. Sobre todo porque si vamos a Centroamérica, difícilmente vamos a encontrar en Centroamérica una universidad que esté en capacidad de desarrollar esa influencia tan grande en la opinión pública. Y eso hace el cambio fundamental con respecto a los otros países centroamericanos. Que la población de esos otros países no necesariamente tiene acceso a ese tipo de información más objetiva y a la transmisión de esa información a través de las redes sociales. Creo que eso ha hecho el cambio. Me parece también que la diferencia, bueno, el otro punto que me parece importante que lo planteamos es el problema de la formación de los periodistas. Esto es bien delicado, porque en general los periodistas mejor preparados o no son contratados por los medios de propiedad privada o son expulsados de esos medios de propiedad privada. ¿Por qué? Porque muy a menudo los intereses de un periodista profesional altamente calificado no coinciden con los intereses de los propietarios de los medios. Eso explica por qué Isabel Valle salió, eso explica por qué Pilar salió en la elección de José María, que fue más o menos 3 semanas antes de la elección, y ellos lo sabían. Ellos sabían, el grupo de José María sabía que si dejaban a Isabel dar en Telenoticias, el 10% de votos que necesitaban no lo iban a lograr. Y eso fue lo que llevó a la salida de Pilar, que por efecto boomerang, digamos, y es que obligó a Pilar a renunciar porque si sacan a Pilar, si sacan a Isabel, me sacan a mí. Y finalmente lo sacaron, aunque años después regresaron, pues la recontrataron, no más que una Pilar ya mucho más mesurada, más postmoderna que una pregunta, no tengo preguntas, está excelente todo lo que ha planteado. Yo tengo una consulta dirigida un poco a Marisol. ¿Existe la posibilidad de que se aprovechen los medios de comunicación, al menos los de la universidad, para que usted tenga voz y nos cuente exactamente lo que usted nos acaba de contar del mal uso de los números en ciertos medios de comunicación? Porque yo creo que el cambio pasa por educar a los comunicadores hacia una mejor lectura de los números, pero también pasa por educar a los lectores hacia una lectura más crítica de las encuestas. Entonces, no sé si ha sido una discusión interna dentro del CIEP cómo tratar de visibilizar eso. Y también se habló mucho respecto a las alternativas de perspectiva política en Costa Rica, que realmente en Costa Rica el único mecanismo son las encuestas. Yo quisiera saber si en otros países existe algún tipo de mecanismos de perspectiva política que no precisamente pasen por las nuevas tecnologías, por el tema que ya hemos estado discutiendo, que el sector de las nuevas tecnologías excluye a un sector de la población. Buenas noches. Mi pregunta, bueno, son dos. En realidad, la primera sería sobre José María Villal, sobre la figura de José María Villal. Si ustedes consideran que estaba inflado en las encuestas o no, ¿verdad? Aunque sobre el tema de José María hay muchísima información, mucho que hablar. Y la otra sería, Marisol, sobre el CIEP. ¿Cuál es la labor del CIEP cuando ya terminan las elecciones? O sea, usted nos dice que ahora están midiendo sobre los indecisos, ¿verdad? ¿Y qué hay más allá? O sea, ¿qué más allá de esto es lo que hace el CIEP para darnos información sobre estas elecciones que fueron tan particulares? Muchas gracias. Bueno, eso, yo lo que puedo decir sobre José María Villalta es que tuvo un crecimiento sostenido en nuestras escuelas hasta casi la última, que es donde se está, que coincide, porque pues no puede, digamos, establecer una relación ahí causal, pero coincide con el momento de la campaña de ataque y desprestigio a madre del partido, etc. Ahí no registramos una caída importante, lo que registramos es que dejó de crecer. Sí registramos, por ejemplo, en el caso de Guillermo Solís, que
estaba más o menos creciendo muy poquito, y en la última encuesta que hicimos creció un montón, no llegaba, digamos, al segundo lugar, pero con toda esta gente que se decidió en la última semana, pues digamos, si esta tendencia se sostenía, que era que Johnny Araya había dejado de crecer, que era lo que habíamos visto en las últimas encuestas, iba creciendo más bien y se estanca. Se veía ya que iba subiendo y se estanca. Y Guillermo Solís va subiendo. En la última que hicimos, pues digamos, podemos entender que en la última semana es toda esa gente que sí se haya inclinado un poco más y hay mucha gente que cambió de partido. Eso lo tenemos también en la encuesta postelectoral. Los informes de todas estas encuestas los pueden conseguir en la página del CIEP. Ahí están completos, todas las que hacemos, y son públicos. Yo creo que esa es también la diferencia entre las encuestas que pagan los medios privados, las que hacen las casas encuestadoras privadas, y una encuesta que hace una universidad pública. O sea, nuestros datos son públicos, cualquier persona que los quiera puede acceder a ellos. Los datos que pagan medios de comunicación a casas encuestadoras privadas van a publicar aquellos datos que decidan publicar, y el resto no podemos tener acceso a ellos, y eso es parte de los contratos que tienen y es lo que sucede en este momento. Entonces, yo creo que sí hay una diferencia importante, y eso es lo que a mí me hace sostener la importancia de seguir haciendo encuestas desde la universidad. Lo cierto es que sí, en algún momento, cuando estaban apareciendo un montón de datos contradictorios de un montón de casas encuestadoras, para mucha gente las encuestas que publicaban en la universidad eran, digamos, las que tenían mayor credibilidad. Esto porque, bueno, ya comentaba, o sea, tiene que ver con que, bueno, no puedo decir que no hay intereses del todo, pero por supuesto que es distinto, como que los intereses en un medio de una universidad que en un medio que además pertenece literalmente a los dueños de este país, a los dueños de montones de empresas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el acuerdo y el convenio al que hemos llegado con el semanario de universidad a mí me gusta mucho. Eso no significa que todas las veces me guste la forma en que se abordaron las encuestas o partes específicas de las encuestas, que hay discrepancias, pero definitivamente es de las experiencias más serias que he conocido, pero además estamos hablando del semanario de universidad, que de por sí, cuando aborda determinada temática, por su carácter de semanario, pero además de medio académico, profundiza más, digamos, y esto muchas veces al respecto, ¿no? Pero esto nos ha permitido, por un lado, al semanario le permite tener datos para publicar, que son, digamos, confiables, y cuando los hacemos acá, son públicos, etc. Les damos la primicia, después otros medios pueden publicarlo, pero el acuerdo es que el medio publicar va a ser el semanario de universidad. Tenemos una reunión cada vez que hacemos una encuesta y entonces discutimos los datos. Si hay dudas, las podemos abordar en ese momento, explicar cómo sería la mejor forma de plantear eso. Digamos, ese gráfico que yo presenté ahí de la flor, a nosotros no nos gustó, entonces lo planteamos, entonces la próxima ya era gráficos de flores, y luego ya pastel, lo que fuera. Es una relación que aborda las encuestas desde otro lugar. O sea, aquí, si bien, por supuesto, que hay un interés personal de circulación, es decir, mucha gente compra el semanario y mucha gente comparta en redes sociales la noticia del semanario, hay realmente un esfuerzo por informar. Y, por ejemplo, algunos de los datos de las explicaciones que yo presenté, de posibles explicaciones sobre lo de Villalta, sobre lo de Solís, no todas, pero buena parte de estas las pueden encontrar en las publicaciones del semanario y no en las de ningún otro medio. Entonces, pues sí, yo creo que pues, no solo el hecho de poder hacer encuestas desde la universidad y de una forma seria, lo que nos permite de alguna
este abordaje, que entiende la intención y que puede, digamos, hacer un esfuerzo por publicarla en este sentido. Y sobre la pregunta de si habría alguna manera de digamos, hacer público estas explicaciones, pues yo no sé, yo supongo que sería una propuesta que habría que hacer, parte del CIEP. Yo creo que tenemos disposición para hacer esto, incluso cuando estuvo en discusión esa encuesta específica sobre la segunda ronda con Solís, nos dimos a la tarea, así hasta altas horas de la noche, todos estábamos respondiendo en Facebook, en páginas, en blogs, en todos lados, tratando de explicarle a la gente, esto es lo que está pasando, tal vez los datos solo es una parte, pero hay que leerlos de esta manera contextualizada, fuera de contexto, por supuesto suenan raros, etc. Pero lo cierto es que, aunque lo hagamos en los medios de la U, que ojalá suceda, no tienen el alcance que tiene Teletica, que publicó esos 3 gráficos en 3 momentos distintos y que lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Es decir, entonces, yo sí creo, y es uno de mis intereses prioritarios, en promover desde la academia herramientas para que la gente pueda leer críticamente y comparativamente los medios de comunicación. Creo que una parte de eso se podría hacer a través de los medios de la U, otra parte necesariamente tiene que ser un trabajo con comunidades porque no hay otra forma de lograrlo. Y sobre lo que estamos haciendo ahora, como decía, en este momento estamos haciendo una encuesta, como rellamando a la gente que estaba indecisa en la segunda ronda, o sea, la encuesta que hicimos justo pasadas las primeras elecciones, para conocer eso, un poco como estos procesos que nos llevaron finalmente decidimos a votar a un determinado candidato. Y bueno, en el CIEP nos interesa continuar realizando al menos 3 encuestas al año, que igual las hacemos antes del periodo electoral, en la que medimos ciertos temas, digamos, que tenemos un módulo más o menos parecido que replicamos y que intentamos que sea lo más parecido posible para poder hacer comparaciones a través del tiempo. Y tenemos un módulo en el que metemos preguntas culturales, que por ejemplo alguna vez preguntamos sobre religión y política, otra vez fue sobre cuando estaba Oasis y la carretera, etc. Entonces, digamos, temas obviamente parece de un sexo social que hemos mantenido y que estamos tratando de llevar en el curso y que no ha cambiado mucho desde el 2012 hasta ahora, más o menos el 70% de la gente está en contra. Pero bueno, ese tipo de cosas nos interesa seguirlas haciendo porque nos permite ver, al tener un registro sostenido y sistemático de encuestas, nos permitiría ver, bueno, si en algún momento registramos que hay cambios en la opinión sobre un tema, por ejemplo, como uniones entre personas del mismo sexo, ese dato que en ese momento se registre un cambio nos permitiría ir a investigar qué estaba pasando en ese momento, qué pasó en los meses anteriores, qué estuvo en juego, qué discusiones, qué se publicó en los medios, etc., para tratar de entender, bueno, qué hizo que cambiara de opinión. Eso es, digamos, un laboratorio riquísimo que tenemos y que queremos sostener, que tampoco es fácil porque hacer encuestas cuesta mucha plata, y que bueno, gracias al convenio que tenemos con el semanario lo hemos logrado sostener hasta ahora y esperamos que así continúe. Con respecto a la consulta sobre gestión prospectiva, la encuesta es una herramienta más, es decir, no estoy diciendo que no es una herramienta, que deba dejar de ser, al contrario, es una herramienta. Ahora, sobre los modelos de gestión de prospectiva, eso depende para qué lo quiere y cómo lo quiere. No sé si me explico, no es como una camiseta estándar, usted la puede utilizar para cualquier cosa, dependiendo de las características de hacia qué institución o organismo usted lo quiere aplicar y bajo qué coyuntura o dinámica se enfrenta. Por ejemplo, yo en los últimos 2 años me he venido especializando en lo que podríamos llamar la gestión de riesgo y vulnerabilidad político-institucional. Y la experiencia un poco, o lo que hemos trabajado,
o por lo menos lo que yo aprendí, mi primera aproximación fue en el año 94-98 con los modelos del Situation Room, ¿verdad? Que está basado mucho en los enfoques militares de West Point, que se adaptó un poco a las realidades de Costa Rica. Que básicamente era como un cuarto con unos mapas donde usted sabe cuáles son los temas que si llega al punto rojo, el amarillo pasa el verde, el verde pasa el rojo, puede generar un encadenamiento de conflictividad social. Por ejemplo, yo recuerdo cuando analicé el caso del Congolice, en la maestría en ciencias políticas, es una concatenación de varios conflictos, varias presiones sociales que están en ese momento y que explotaron. Básicamente uno utiliza mucho las encuestas, ¿verdad? Y hay que saber escoger las preguntas y qué es lo que se quiere. Inclusive uno tiene encuestas, por ejemplo, cada 3 meses y además tiene muestreos o digamos encuestas focales cada 15 días o cada semana dependiendo de los temas. Se realizan grupos focales con diferentes sectores de la ciudadanía, se elaboran indicadores estratégicos que pueden darle información de gestión, de proceso, de resultado, se mantienen grupos técnicos de especialistas, se hace análisis actorial, lo que interesa es analizar las arenas, actores, tiempos y posiciones, se realizan papers especializados que permiten ver cierto estado o situacional, se mantiene el cuarto de situación y el análisis de coyuntura. Y por ejemplo, cuando uno quiere analizar los temas de conflictividad, uno analiza cuáles son los conflictos en los medios de comunicación, lo que uno llama, lo que decía el doctor Cortés, en la agenda serie, ¿verdad? Cuáles son los grandes temas de conflicto que están en los medios, los cruza con un análisis de la conflictividad en las redes sociales, las potenciales, y ahí se analiza. Recordemos que Facebook es un espacio más de debate político, de confrontación en el momento, y Facebook es un poco más de registro. Entonces, cuando hay convocatorias de temas o manifestaciones que permiten dar un sistema de alerta temprana, uno lo confronta contra la agenda legislativa, ¿verdad? Para poder tener el mapa un poquito más. Recordemos que cuando se hacen vinculaciones entre la oposición extraparlamentaria y parlamentaria se generan escaladas de conflicto. Entonces uno analiza qué temas están en la asamblea, qué temas que vienen, pueden generar una reacción de actores, suman otros actores, y además analiza las agendas de los diferentes sectores, podríamos llamar la agenda de conflictividad social. Es decir, si los empresarios están molestos por eso, o si los sindicatos están presionando y están anunciando este tipo de cosas, y uno coteja esos diferentes mapas y le dice, bueno, más o menos es un mapa de la conflictividad potencial. Entonces usted ya sabe que si mete un proyecto o mueve cierta iniciativa política o tiene un discurso en cierto sentido, va a generar un detonante. Usted ya sabe, bueno, qué líneas tienen que ser previas para desarticular esa conflictividad antes de que se dé, o si está dispuesta a asumir el riesgo y tener ese conflicto. Con respecto a las redes sociales, no puedo dejar de dar un comentario. Yo sé que no soy expositor, pero es que hay tantas ideas que se han versado aquí y yo quisiera rápidamente. Bueno, decir que yo soy nuevo, yo me abrí una cuenta en Twitter hace como un año, así que soy de la gente de la vieja generación que se mete en las redes sociales. Y sin duda alguna, la penetración de los teléfonos inteligentes es un elemento fundamental. Pero en las redes sociales y las encuestas tenemos que verlo al menos como 3 puntos fundamentales. Uno es si las redes sociales son un insumo o no son un insumo de muestra, lo cual es muy peligroso. Es muy peligroso porque no podemos olvidar que en Costa Rica existe una cultura de trolls. Es decir, no necesariamente con quien uno está debatiendo es una persona que realmente exista. Es más, yo puedo estar debatiendo con 50 o 100 personas que en el fondo es una misma persona. Entonces, no necesariamente la cantidad de debate genera una representación de las posiciones, pero sí es muy interesante. Yo vi los debates y al mismo tiempo lo veía en las redes sociales, tanto en Facebook y Twitter, y me entretenía muchísimo. La segunda, que para mí sí es importante, son las redes sociales en el proceso de socialización y construcción de opiniones y debates. Desde luego se polarizan, pero hay muchas opiniones. Y es algo fundamental. Yo no soy comunicador, porque he aprendido con Javier del Rey Moratón. Es que él siempre me enseñaba que quien cuenta primero la historia gana. Y no es informar, no es comunicar, es narrar un cuento. El secreto de la buena comunicación política nunca radica en informar. Es el problema que tenemos en nuestro gobierno se informa. Es saber contar una historia. Y ese es el elemento fundamental. Y es que en las redes sociales, el primero que cuenta la historia, esa fue la que se posicionó. Y me lleva al tercer punto de las redes sociales. Las redes sociales, para muchos periodistas, se han convertido en focus group. Sacan una nota,
Vean, yo he hecho ese ejercicio, saquen una nota, y yo les caigo y empiezo a batirles, y hay varias palabras que entramos y confrontamos, y cuando la publican, ya, o la suben, o el otro día salen publicadas, primero puede que no salga publicada, si tuvo mucha confrontación en las redes, pero también la pueden atemperar para un sentido o para el otro. Es decir, las redes sociales se han convertido en el focus group para ver la viabilidad sobre la forma, la orientación y la carga de las notas periodísticas. Muy breve, solo un par de puntitos. Uno, es erróneo que en Centroamérica no vamos a encontrar una universidad. La UCA hace encuestas políticas desde hace 25, 30 años y es la encuestadora más posicionada en El Salvador, ¿verdad? Es la tradición de Segundo Montes, que fue uno de los jesuitas que fue asesinado en la época de la guerra. ¿Perdón? La UCA, sí. Sí, pero que puede ser un buen aliado, digamos. Lo segundo es que me parece crucial legislar para romper la dupla medio-encuestadora, ¿verdad? Es decir, que no puede haber secretos de confidencialidad, es decir, cláusula de confidencialidad en los contratos que tienen las encuestadoras, sino que tengan que publicar el informe. Antes, Unimer, en la época antes de Alejandro Urbina, en la época de Ulibarri, cada informe de Unimer subía a la web de la Nación. Entonces una podía leer completo el informe, y desde Alejandro Urbina se quitó, ¿verdad? Es decir, yo creo que eso es algo que tiene que pasar, es decir, no puede ser que se tiren la pelota unos a otros. Y si estaba inflado en las encuestas o no, no sé. Es decir, hay solo una encuesta que pone adelante a José María Villalta, que es la de diciembre de Unimer. Esa encuesta de información fue recogida los primeros 17 de noviembre, es una muestra duplicada, el informe está muy cuidadosamente hecho, trabaja 6 escenarios diferentes según la posibilidad de que la persona vote. El que publicaron, según ellos, es el que sale más bajo, Villalta, y aún así sale por encima del margen de error, pero repito, es la única encuesta en la que él aparece arriba en todo el periodo. Es decir, normalmente nunca apareció arriba, y fue la que fue discutida, digamos, con grupos empresariales, con distintos grupos, digamos, entre mediados de noviembre y su publicación el 1 de diciembre, ¿verdad? Y que es la base para diseñar, digamos, la campaña. Entonces, realmente no sé si estuvo o no inflado, y además creo que tal vez uno de los datos más importantes de toda esta campaña, que es lo que señalaba Marisol antes, es la enorme volatilidad. Es decir, si algo cualquier investigador pudo haber sabido antes de la elección, es que esta elección era así como chinchillete, ¿verdad? Es decir, pudo haber pasado cualquier cosa, ¿verdad? Y creo que lo que pasó claramente no es lo peor de lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Es decir, la forma en que se fue moviendo y digamos, incluso digamos, la capacidad que tuvo, digamos, el PAC en segunda ronda de generar movilización electoral en condiciones adversas, claramente no es lo peor. El problema ahora es el reto de Creo que ya terminamos, no sé si de parte de las instituciones anfitrionas que organizaron esto, algunas palabras. Les queremos agradecer muchísimo por participar tanto hoy como en otras sesiones de las mesas redondas. La próxima será en el auditorio de Física Matemática el miércoles 7 de mayo a las 5 de la tarde. Y ahora están cordialmente invitados a tomar un refrigerio aquí en las afueras del auditorio. Sí, yo sí es cierto que lo de la muerte, perdón.
Este es el de aquí.